Cuando Jesús llegó al Getsemaní, él tenía depresión. Bueno, ese es un tema en su humanidad. Y lo voy a decir, en su humanidad. La Biblia dice que en su humanidad, en su oración, una de las características que muestra que él estaba depresivo, lo voy a decir, es que la Biblia dice que él estaba angustiado. Pero déjame poner. Espera, no pueden confundir lo que es preocupado con depresión. Eso no lo mezclen. Pero él había una preocupación en su vida, o mejor le entiende por lo que es esto, pero no depresión. No, pero él estaba angustiado y estaba entristecido. Sí, pero es que eso no es depresión. Gloria. Santo tú eres mi Dios. Dios bendiga a los hermanos del podcast, los del camino, dándole gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder grabar un día más. Santo tú eres mi Dios. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han dicho presente en este podcast, que seguimos trabajando, que seguimos tratando de que la palabra de Dios se siga regando a través de estas redes sociales. Santo, tú eres mi Dios. Hoy tenemos un tema, pero antes de eso, suscríbete, dale like, compártelo. No hay que estar repitiéndolo, pero a veces como que sí, es necesario repetirlo porque la gente no lo hace. La gente lo sabe, pero no lo hace. Hay muchos que todavía no se han suscrito, que todavía, ¿no entiendes?, no lo han compartido ni una vez. Y eso uno lo puede averiguar por internet. No es que yo no sé quién lo ve o quién lo comparte. Eso se sabe. Compártelo, chicos. No haga que yo tenga que estar repitiendo lo mismo, diciéndote que si tú me ayudas a compartir, me estás ayudando a predicar la palabra. Le damos gracias a cada uno de los que lo han hecho. Les saludamos a cada uno de los pastores, especialmente al pastor Eliel, a la pastora Nancy, al pastor de nuestro hermano Víctor y de nuestro hermano Santo, tú eres mi Dios. Le damos gracias a estos pastores que vienen por años haciendo un buen trabajo con cada uno de nosotros. Le damos gracias a cada uno de esos pastores, como el pastor Lavoy, que se le agradezco un montón, la pastora Dalma, muchos de estos pastores, el pastor Galarza, muchos de estos pastores que ellos saben que me han dado un buen consejo. Yo les agradezco ese consejo y los invitamos para que vengan para el podcast Los del Camino. Si ven este programa, mira, una llamadita para que vengan para el programa y se sienten aquí con nosotros. Pero en el día de hoy tenemos un tema que afecta mucho el evangelio. No hoy en día, siempre ha afectado el evangelio, una de las luchas del cristiano, que es la depresión. Ese sentimiento, esa enfermedad que le da a muchos y a veces no saben la herramienta que tienen en la mano. La misma palabra tiene muchos textos bíblicos que te pueden ayudar como herramienta para poder contrarrestar esa depresión. Le invitamos a nuestro hermano Gabriel que lea el texto bíblico y así comenzamos con este podcast, Los del Camino. Santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga, amado oyente. La palabra en esta noche o en esta tarde o en esta mañana, según usted pueda estar escuchando este video, estará en Primera de Pedro, la carta Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, 6 y 7. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Amén. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder, mi Dios, llegar una vez más y poder grabar este programa. Te doy gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, mi Dios.
Bendice a nuestro hermano Víctor, Señor. Bendice a nuestro hermano Graviel, Señor. Bendice a nuestro hermano, porque sabemos, mi Dios, que contamos contigo, que nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Así, Señor, pido que nos pongas palabras en nuestra boca para hablarle a este público, mi Dios. Te doy gracias y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Este programa o este tema que vamos a traer en el día de hoy me vino a la mente por una situación que había pasado o que pasó con uno de mis cantantes preferidos, Jesús Adrián Romero. Sé uno de los cantantes míos, entiende que a mí me encanta la música de él. Y él tenía una gira hace poco, no me acuerdo, era en Latinoamérica, pero no me acuerdo, creo que era en Bolivia. O sea, tenía una gira y la suspendió por depresión, por problemas, emocionales. Lo pusieron así, problemas emocionales. Pero él también está pastoreando. Él aguantó todo para su salud, ¿entiendes? Y lo cogieron en las redes sociales y lo atacaron tanto que yo dije, espera, esto hay que hablarlo. Porque muchas personas piensan que porque nosotros somos pastores o somos unos buenos cristianos que siempre estamos dando palabras de fortaleza al pueblo, no podemos pasar, por enfermedades emocionales. Y eso es un error, y por eso queremos empezar a hablar en el día de hoy qué es la depresión, ¿entiendes? ¿Qué lleva a un cristiano a poder sentir depresión? Aleluya, gloria a Dios. Muy interesante. Cuando Víctor empiece, porque yo estoy muy interesante las palabras que hablaba nuestro pastor Gamaliel Rodríguez. Y él mencionó dos cosas que puede captar con atención. Y nosotros sabemos que la depresión es real, la depresión existe, y que lamentablemente muchos creyentes, ministros, ¿verdad? Pues han caído en ese dilema o en esa situación. Ahora, por otro lado, y esto va a sonar un poquito fuerte, pero por otro lado, sabemos que le queremos un Dios grande, un Dios de poder. Ese es el asunto. Y a un Dios que yo entiendo que no va a permitir que nosotros pasemos por eso. Ahora, entre puntos, ¿sabe? Por eso la Biblia no se equivoca. Y la Biblia es recta. Y ahí mismito, en ese capítulo 5, si vamos al versículo 8, amados hermanos, la Biblia dice que tenemos que ser sobrios y velar. Sobrio y velar. ¿Para qué velar? Para que la depresión no nos llegue. Amén. ¿Para qué velar? Para no abrirle puerta al enemigo y nos llegue esa terrible, ¿verdad?, situación emocional que nos afecta en nuestra vida, ¿sabes? Ahora, por otro lado, quiero seguir, no es que seamos superhumanos tampoco, ni super espirituales. A todos nos puede pasar, pero la Biblia nos da unas herramientas que nosotros podemos evitar caer en esta situación. O sea, la Biblia jamás se equivoca, las instrucciones son tan claras. Y es más, si le damos una puerta al enemigo, él va a entrar. Esa es puedo decir, mi opinión, y a la misma vez lo que dice la Biblia. Bien claro, dice sobrio. Y una persona sobria es una persona que está atenta, que está alerta, Amén, que está pendiente. Y una persona sobria también es que su mente no tiene o no está llena de otras cosas que no sean las cosas de Dios. ¿Ok? Y todo es espiritual. Ahora, ¿Y tú crees que porque esté llena tu mente de cosas de Dios y espirituales no te puede llegar la depresión? Bueno, si primero que nada hay que buscar la definición de depresión. Y entonces de ahí un exceso de preocupación. Sí, podemos partir de esa primicia
porque todos nos preocupamos en esta carne, los proyectos, las situaciones que vivimos. Seguro que sí estamos rodeados de eso. O sea, no estamos exaltos de que no ocurren esas cosas en nuestra vida. Conozco ministros, siervos de Dios, que han caído en una depresión donde, por ahí hay diferentes tipos de depresión. O sea, hay depresiones donde la gente se olvida de las cosas y como decimos nosotros en nuestra jerga popular, salen andando. Hay otros que hacen una pausa o se detienen para meditar, para analizar, que es lo que se conoce como un sabático o un descanso, ¿sabes? Pero en sí... Sí, porque hay depresiones que vienen por, ¿entiendes? Con tu vida espiritual y los problemas que te llegan a tu vida, pero hay depresiones también que vienen por enfermedad psicológica, ¿entiendes? Por enfermedades ya mentales, que tú has nacido con problemas mentales y viene una depresión, ¿entiendes? So, hay niveles, yo pienso, y lo puedo poner para poder describirlo un poquito mejor, niveles. Pero cuando hablamos de personas, ¿entiendes?, que están fortalecidas mentalmente con la palabra de Dios, no está en exceso de poder llegar, ¿entiendes?, una depresión a su vida o, ¿entiendes?, o problemas emocionales. Porque antes de empezar el podcast estábamos hablando de Elías, y eso es uno de los mejores ejemplos que podemos tomar para poder enseñarle, ¿entiende?, como un hombre. Porque si nosotros empezamos a leer en Primera de Reyes, empezamos a ver cómo Elías venía haciendo milagros. ¿Entiende? Elías había hecho que lloviera, Elías había hecho, ¿entiende?, han hecho que lloviera fuego también del cielo y matara a esos 450 profetas del Baal, ¿entiendes? Pero después una mujer, la esposa de la reyes, Jezabel, no era una mujer cualquiera, no se sabe que no era una mujer cualquiera, una mujer con un poder grande, pero lo hizo correr, lo hizo huir hacia el desierto, ¿entiendes? Y ahí entró una depresión en su vida, y me atrevo a decir que una depresión porque la misma palabra nos enseña en Primera de Reyes, el capítulo 19, ¿entiendes? Nos enseña que él huyó hacia el desierto, se metió, ¿entiendes?, debajo de un palo, y debajo de ese palo, a lo mejor los pensamientos de que lo iban a matar, ya le había deseado, ¿entiendes?, que Dios se lo llevara. Le pidió a Dios que se lo llevara. Para mí, cuando Elías le cayó esa ansiedad, porque esta mujer lo perseguía, hubo un momento que él pensó que Dios se había olvidado de él, que Dios lo había soltado. Entonces, ¿verdad?, hay que soltarle a los oyentes y a los hermanos en Cristo, ¿verdad?, que para nosotros no caer en esa depresión o en esa ansiedad, como se dice, tenemos que mantenernos conectados con Dios, ¿verdad? Sí, porque cuando nosotros nos desconectamos de Dios, ahí es que nos van a entrar todas esas cosas. Y hay un ejemplo, cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, ¿verdad?, que Dios cambió su mirada de él. Él cogió ansiedad, él cogió depresión, porque él decía, ¿quién es que me va a quitar el trono? ¿Quién es que me va a quitar el trono? Y él se cegó. No podemos decir que Elías, ¿entiende?, se apartó de Dios, ¿entiende? No podemos tomar el ejemplo. Yo estoy tomando el ejemplo de Elías y usted me dice, entiende, que Elías siguió ahí, porque si él en medio de esa situación empezó esa conversación con Dios, y si Dios le mandó a ese ángel, porque le manda un ángel para que le supla comida y le dé fuerza por los días que él llevaba sin comer, quiere decir que esa relación con Dios estaba activa. Sí, pero estaba depresivo. Él estaba depresivo. Sí, por eso te digo. Y al él ponerse depresivo, él piensa, cuando la persona cae en depresión piensa cualquier cosa. Aún él esté conectado con Dios, ahí, a esa depresión caer, él va a pensar cualquier cosa. Dios se olvidó de mí, o Dios... ¿qué está pasando? Poner palabras, no entiende, eso es poner palabras. Él fue directamente donde Dios.
¿verdad? Si quiere léelo. Vamos a la palabra. Mira, no podemos sacar de contexto. Mételo desde el 3 hacia adelante. No, si está en el capítulo 19. 9, el versículo 3. En el capítulo 18 vemos, en el versículo 18-20 vemos la victoria de Elías en el Monte Carmelo. ¿Ok? Ahora, cuando nos trasladamos al capítulo 41, que habla sobre, en el versículo 39, dice, entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Ciclón y allí los degolló. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Y acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y no había nadie. Y él volvió a decir, vuélvame, perdóname, no estoy ahí, perdóname. Léete el 19:3. 19:3 sí, dice, adelante, para adelante. Viendo pues el peligro, ahí está, viendo pues el peligro. ¿Quién vio el peligro? Elías vio el peligro. Y es normal que nosotros veamos un peligro. Es normal de eso. Y viene y dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Ok, después de una gran victoria, pero la victoria que tuvo Elías fue solamente una victoria, no ganó la guerra. Fue una victoria, pero la guerra continuó, porque la guerra se la declaró Elizabeth y se la declaró acá, que eran los reyes para ese entonces. Pero él tuvo una victoria, y es normal, tuvimos una victoria, pero no significa que ahí se acabaron todo. Pero el hombre sabía que su vida corría peligro porque Elizabeth prometió que le iba a matar. Entonces, en la desesperación humana del hombre de Dios, el hombre vio peligro y se fue. Entonces, se fue caminando, porque dice la palabra que, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y ahí donde vemos. Deseando morirse. Ahora, ¿por qué deseaba? La pregunta es, ¿por qué deseaba morirse? ¿Y por qué permitió que la depresión o la desesperación tomara control de su vida en ese momento? Esa es la pregunta que todos debemos hacer. ¿Por qué? Porque como dice el pastor, ¿cómo es posible? Porque él se creía que todo el trabajo Dios se lo había dejado a él. O también había... Eso es todo. Sí, era el único que quedaba, era el único profeta que quedaba. Está bien lo que dice hermano Gabriel. Ahí vamos a partir. Porque entonces, para entrar en el cuadre, por eso el pastor dice que cómo es posible que un hombre después de una gran victoria, después de una gran demostración del poder de Dios, ¿verdad que sí? Actuara de esta forma. Y entonces vemos que lo que dice el hermano Gravel, los pensamientos muchas veces son los que traicionan el objetivo y nuestra función como creyentes. Nuestro pensamiento, pues como dice mi hermano Gravel, él pensó que el único que había quedado era él. Cuando no era verdad. Y cuando no era verdad. Y eso es algo normal. Por eso la enseñanza en este día es que no podemos permitir que los pensamientos tomen control de nuestra vida. Y mire, hace 2 domingos atrás yo predicaba en mi congregación y decía, y creo que compartimos, pastor, que nosotros como ministros del Señor, como siervos del Señor, no podemos permitir que las circunstancias que nos rodean nos desenfoquen de llevar el mensaje que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Amén. Porque hay tantas cosas a nuestro alrededor que si nos dejamos llevar, nos van a desenfocar del propósito que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, yo le comentaba al pastor que muchas personas tienen esa habilidad de enfocarse en lo que van a hacer. Muchos deportistas, muchas personas que se destacan en ciertas disciplinas de su vida, tienen esa habilidad.
y yo le hablaba al pastor y decía, cuando el pastor se sube al altar, uno ve tantas cosas, uno oye tantas cosas, que mira, llega un momento que si no estamos enfocados en lo que vamos a hacer, nos desenfocan y hasta nos pueden deprimir y el semblante puede cambiar. Por eso esto hay que atacarlo inmediatamente. Y de la única forma que lo vamos a atacar es, manteniendo una mente conectada con Cristo y con Dios. Esa es mi respuesta. Sí. No, porque Cristo en los evangelios, Cristo nos da la esperanza de que todo el que esté agobiado y cansado, que vaya donde Él. Amen. Y Él lo hará descansar. Amén. ¿Verdad? Mateo 28. Y después Él exhorta a llevar mi yugo, que es ligero y es fácil, ¿verdad? Posiblemente, yo no sé, porque yo no soy pastor, ¿entiendes? Yo no soy pastor, pero yo pienso que cuando los líderes comienzan a caerle responsabilidades sobre ellos, y ellos comienzan a preocuparse más por lo que tienen que hacer, de dejarse descansar en Cristo Jesús, pues ahí es que llega la situación, ¿verdad? Porque vemos al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo se preocupaba por las iglesias, pero él en muchas ocasiones dejaba entender que él hacía todo eso porque él sabía que él estaba bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? En una ocasión, estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo muy bien, pero en una ocasión él le dice a Timoteo que él había dejado un amigo enfermo y que Dios lo había sanado para que Pablo no tuviera preocupación sobre preocupación. ¿Entiendes? Como para que no hubiera tanta preocupación. Pues para eso Dios sanó a este hombre, para que así Pablo no tuviera dos preocupaciones, sino solamente tuviera una. Exacto. ¿Verdad? Posiblemente cuando nosotros nos desenfocamos, que fue lo que le pasó a Elías. Elías pensaba, ¿entiendes? Dios me respalda para aquí y para allá. Y ya pensaba que era el único que estaba solo. Cayó el ego sobre él. Y pensó que esta mujer le podía hacer un daño porque el poder de esa mujer era grande. La autoridad era grande. Era grande, el poder de esa mujer era grande, ¿verdad? Por ser hija de reyes y esposa de un rey. Exacto. Pero que esa mujer, si uno estudia la vida de esa mujer, ella venía de dinastía. Sí. Dice que venía con poder grande. Desde pequeña ya sabía lo que era una autoridad de reyes. Y sabía manipular. Todo. Era idólatra, le servía a otros dioses. Vemos que en ella pues está ese ¿cómo le podemos llamar? Esa autoridad, ese poder también. No, porque es ese espíritu de querer controlar y de que yo voy a hacer lo que yo quiera. Por eso que dice Jezabel. Mucha gente no, que una mujer cuando se pinta, se pone pantalones, eso no es Jezabel. Jezabel es cuando tú quieres tener más autoridad de la que Dios te ha dado. Voy a dar la palabra, Gabriel. Ella tenía el espíritu de intimidad, intimidación, intimaba con sus palabras. Ella, de sus palabras, brotaban esas vibras de temor. Sí, y lo que ella hablaba, ella lo cumplía. Lo que ella mandaba, ellos lo hacían. Y tenía ese poder de convocatoria. Y realmente, si ella prometió, agarraba a Elías, papi, que lo iba a matar, seguro. Por eso él tuvo. Pero no, porque no podía. Porque es que este es el asunto. Porque ya la palabra estaba declarada lo que le iba a suceder a ella. ¿Entiendes? Si la palabra ya estaba declarada lo que le iba a suceder a ella, y la palabra ya estaba declarada. Sí, pues nosotros lo sabemos porque ahora. Eso lo sabemos porque ahora. Elías no lo sabía. No lo sabía. Elías lo sabía, si Elías sabía de que cuando Dios lo llamaba, Dios lo iba a proteger. Por eso es que él hacía todo lo que él hacía. Sí, por eso él se atrevió a desafiar a los profetas. Sí. Porque él ya tenía un conocimiento de lo que Dios. Pero por eso fue que yo traje ese ejemplo. Porque si
el ejemplo está en eso, en que él hizo tanto y él vio el poder de Dios de una manera grande y como quiera le llegó, ¿entiende? Ese momento, ¿entiende? Y nosotros hoy en día no estamos, ¿entiende? De esto para que no llegue. Una de las cosas que yo les recomiendo, y no solamente a los pastores, a cada uno de los hermanos que están pasando por un momento difícil, es que ¿entiende? Aprendamos a dejar la carga a nuestro Dios. Aprendamos a depender de Dios, porque es una de las cosas que nos queremos tirar tanta carga Aprender encima. a decir que no. Aprender sí, porque mira, ahora mismo Moisés empezó a decirle a Dios, Señor, pero es que es demasiado, tú necesitas un pueblo, es demasiado, y Dios le dijo, pero espera, tú tienes gente ahí para poder, ¿cómo se dice? Delegar, ¿entiendes? Empieza a poner líderes, le dijo Dios, ¿verdad? En Primera de Corintios, Pablo escribe y Pablo le dice a la iglesia, mira, ¿entiende? La carga que ustedes tienen, Dios no le va a dar una carga que ustedes no pueden cargar. ¿Entiende? Ustedes pueden cargar esa carga. La carga, si tú dependes de Dios, tú vas a poder cargar esa carga. ¿Entiendes? Porque Dios no te va a dar una carga que tú no puedes cargar. Son las cosas que nos pasan a nosotros y nosotros nos tiramos esas cargas encima, ahí llega esa enfermedad. Entonces, de la depresión. pastor, la pregunta sería en esta tarde, ¿por qué eso pasa? Porque te estás echando algo que Dios no quiere que te lo eche. Pero ¿por Falta qué? de confianza. Ahora viene la segunda pregunta. Falta de confianza. Ahora, y que va por el camino. Entonces ahora viene la otra pregunta. ¿Por qué entonces lo hacemos? Por el ego, por el decir yo soy el más espiritual, yo soy el más grande, a mí Dios me usa. Y comienza el hombre con su ego a levantar su ego y a pensar que puede más que Dios y no descansa en Cristo. Yo tengo una opinión sobre eso y creo, entiendo, ¿verdad? Que muchas veces al no ver el resultado nos desesperamos. Por falta de seguridad. Ajá, porque es fácil decir, déjale todo en las manos del Señor. Eso lo dice, todos decimos lo mismo. Es fácil decir, Dios lo va a hacer. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí, un ejemplo, yo te estoy confiando, pero no veo ese resultado. Mi mente me traiciona, me desespero y caigo en depresión o caigo en ansiedad. Porque no es que no confíe en Dios, es que no estoy viendo. Pero no hay una seguridad. No hay una seguridad en tu vida, ¿entiendes? No hay una seguridad de que Dios lo va a hacer. Y ahí es que ese es un problema grande. Exacto, ahí quiero llegar. Que ahí donde quiero llegar. Que muchas veces no podemos permitir que nuestra humanidad se apodere de nosotros, que somos gente espirituales. Porque cuando la humanidad se apodera, ya quien está pensando en mi mente secular, ya estoy lejos de los pensamientos de Dios. Y fue lo que le pasó a Elías. Elías pensó, estoy en peligro, pero se olvidó que aquel lo había salvado y le había dado la victoria frente a aquellos 400 Baales. ¿No estamos entendiendo? O sea, permitió que la humanidad se atemorizara y se olvidó en ese momento preciso. Permitió que sus sentimientos lo arroparan y sus emociones se aprovecharan de él. Entonces comenzó a actuar humanamente donde sus pensamientos lo traicionaron. No hay de otra. Una de las cosas que yo, en el día de hoy también, una de las cosas que yo le digo, entiende, a cada uno, pastores, a hermanos, es que se aseguren de tener toda su confianza en la palabra de Dios. Entiende, en que cada vez que nosotros sintamos algo, tratemos de buscar un texto bíblico cual nos llene esa, entiende, cual nos quite, no nos llene, sino cual nos quite esa preocupación que está llegando a nuestra vida. Porque la palabra es lo que nos va a llevar a nosotros a poder entender muchas de las cosas que nos pasa a nosotros. Hay un texto bíblico para todo. ¿Entiendes? Para cualquier cosa que tú estés pasando, por eso es que eso la palabra le llama, ¿entiendes? Que una fuente insaciable, ¿entiendes? Porque cada vez
A veces nosotros no queremos leer un texto o ¿entiendes? No queremos leer un salmo porque ya no lo sabemos de memoria. Yo me lo sé de memoria, yo no lo voy a leer. Y cuando tú empiezas a leer, que uno de los más famosos es el 23, y cuando tú empiezas, ¿entiendes? Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya con ese texto se supone que yo empiece a confiar, ¿entiendes? En Dios, de que nada me va a faltar. Y cuando tú sigues leyendo ese salmo, Nada de lo que ya Dios ha provisto para tu vida. Porque si lo nada es lo que yo quiero, va a llegar la frustración, como dice hermano Víctor, cuando no lo veamos llegar. Ese es el asunto. pero por eso es que estoy diciendo que tiene que ser la confianza en la palabra, ¿entiendes? Para que nosotros podamos entender, ¿entiendes? Lo que necesitamos. Cuando tú empiezas en esto, tú vas a empezar a entender lo que necesitamos, ¿entiendes? Porque eso es, ¿entiendes? Eso es como una emoción, ¿entiendes? Eso es algo físico, ¿entiendes? Una enfermedad, ¿entiendes? Que nos llega a nosotros. Eso no se cubre con un café o con un café o cualquier cosa que nosotros queramos. Eso, ¿entiende? Es la preocupación de poder estar seguro de que Dios va a suplir la necesidad que tenemos, ¿entiendes? La necesidad, porque eso es lo que te lleva a ti a tener una depresión, una necesidad que tú estés pasando, teniendo un problema, una pérdida de ¿Qué una es para ti familia. una necesidad, pastor? ¿Qué es para ti una necesidad? Vamos a Una ver. necesidad es algo que eso mismo que estamos No, hablando. no, pero algo dame que un afecta. ejemplo, dame un ejemplo de algo que te pueda llevar a ti a la depresión por esa necesidad. Una necesidad, darle comida a mis hijos. Que haya un plato de comida en mi casa para mis hijos. Si yo no tomo la palabra donde me dice, entiende, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan en mi vida y lo meta a mi vida, nunca voy a poder confiar de que Dios me va a dar ese plato de comida todos los días. Aunque sea yo quien me vaya a trabajar, aunque sea yo quien me vaya, entiende, a esto, pero sabiendo que cuando yo me voy a trabajar, el que me mande ese costo me es Dios. Esa es mi confianza. Cuando yo salgo de mi casa y mi oración es, Señor, súpleme lo que yo necesito. Mándame los costos que tú tienes ya para mí. Mi confianza, y lo podemos hacer de esto porque me gustaría que Dionisio estuviera aquí, porque nosotros venimos con ese refrán hace años, cuando decimos, ya Dios sabe lo que yo voy a hacer en el día, hablando en la barbería. ¿Entiendes? Ya Dios sabe el dinero que yo voy a hacer. Porque recuerda que en la barbería es un sub y baja. Yo puedo hacer 100 pesos hoy, pero puedo hacer 1000 mañana. ¿Entiendes? Eso es un sub y baja. Uno no sabe lo que va a hacer. Pero cuando yo pongo la confianza en Dios y le digo al Señor, Señor, ya tú sabes lo que yo voy a hacer, y pongo esa confianza, puedo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Le pregunto, pastor, en los tiempos de la vaca flaca, en la barbería, que eso pueden que llegue. Sí, no, que llega. Es tu confianza. Seguro. Sigue puesta en Dios. Seguro que Ahora- sí, porque ya Dios me dio una enseñanza ahí Ahora- donde que tú la trajiste, la vaca gorda y la vaca flaca. Ahora sigo entrevistándote, pastor, con todo respeto. Y cuando muchas veces estamos al borde de la desesperación, que no aparece ni uno al día, o lo que apareció no da, lo que apareció se gastó en el almuerzo. Todavía hay preocupación. Sí, siempre Ok. va, pero que la preocupación no te lleve a ti Exacto. a tomar malas decisiones. Exacto. ¿Entiendes? Que la preocupación no te gane a ti. Exacto. Porque ahí es que donde Esa llega es la la lucha, esa es la Sí, lucha. esa es la lucha. Y ahí es donde llega la depresión, y ahí llega tanta depresión para tanta gente. Cuando no ven lo que Dios va a hacer, ¿entiendes? Cuando no tienen la confianza y no lo están viendo, ahí tú dices, pero cuando tú tienes la confianza en Dios, pero no lo estás viendo, pero la confianza te está llenando ese momento, ¿entiendes? Ese sentir, la confianza todavía está ahí. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Y la mano de Dios siempre la vemos. Amén. No hay quien me diga a mí que no ha visto la mano de y Dios hay momentos- al favor de nosotros. Mira, hermano Víctor, esto es porque yo lo viví así. Hubo un tiempo donde yo siempre estaba deprimido cuando no tenía al alcance lo que yo necesitaba. Okay. A veces me llegaba un bill o algo, yo no tenía con qué pagar la gente, yo no tenía con qué pagar, y yo por nada me estaba preocupando. Por nada. Llegó el momento que yo dije, voy a tener que poner las cosas en las manos de Dios completamente. ¿En serio? Entonces, ahora mismo, y lo digo porque lo pasé ahora mismo, Ok. cuando yo tuve el accidente con este camión, yo llevo 9 meses sin trabajo.
9 meses, hermano Víctor. Y mi esposa me decía, mira, ya la gente viene por ahí. Y yo dije, bueno, que Dios la supla porque yo no puedo hacer más nada. Exacto. Y ella me dice, pero que tú con que si Dios, tú tienes que buscar trabajo. No puedo porque no me permiten trabajar. Pues tengo que contar con Dios. Exacto. Y se lo dije. Lo mismo que dio el hermano. Dios no caiga. dio un justo desamparado ni su simiente que bendiga. Yo voy a esperar por él. Exacto. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, mira, ahora el lunes empiezo en el City de Hollywood. ¿Viste? Qué bueno. Pero es ¿Sabe importante. que un justo era la persona que se preocupaba por el prójimo, no por él mismo? Se hace ¿Verdad? justicia por los Sí. demás. Ok. Y un cristiano lo debe de hacer. Debería. Deberíamos. Si tú eres cristiano, tú te tienes que preocupar por el otro. Seguro que sí. Eso es algo que es mandatorio. ¿no? Es más, algo que no cuadra y cuadra es cuando le servimos a Dios y en ningún momento en la Biblia dice que nosotros debemos de la gente dice, yo le sirvo a Dios, tú le sirves al prójimo. Porque a Dios nos manda a nosotros a servir al prójimo. Yo le sirvo a Dios que Dios tiene. No, tú le sirves al prójimo. Porque de la forma que yo le sirvo a Dios, de la forma que yo le sirvo a al Dios, prójimo. es demostrándole a través de mi prójimo. Y no hay de otra. Entonces, hermano Víctor, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús llegó cuando Jesús llegó al Getsemaní, él tenía depresión. Bueno, ese es un tema en su humanidad. Y lo voy a decir, en su humanidad. La Biblia dice que en su humanidad, en su oración, una de las características que muestra que él estaba depresivo, lo voy a decir, es que la Biblia dice que él estaba Pero déjame poner- Espera, pero no pueden confundir lo que es preocupado con depresión. Eso no lo mezclen. No, Pero él estaba- Había una preocupación en su vida, a lo mejor le entiende por lo que es esto, pero no Bueno, depresión. No, Pero él hermano. estaba Es que- angustiado y no, estaba no, entristecido. Sí, lo pero que- es que eso no es depresión. No, está bien también. Es que no hay No que podemos saber. decir eso. No, hay que- Nacho, Dios, no. Espérate, No. ve. Pero acuérdate que Jesús estaba No, como porque no hombre. puedo aceptar eso. Pero Víctor. Jesús estaba como hombre, Sí, hermano, pero bien. era Dios. Yo no como estoy dirigiendo quiera. a Dios, yo no estoy dirigiendo a Dios. Sí, Jesús, No. está bien, pero como quiera, ¿entiendes? En su Jesús humanidad tiene había en una su preocupación. humanidad. Pero cuando hablamos de las palabras que él habló a Dios con esa confianza de que Dios lo estaba oyendo. Nosotros no podemos decir que era una depresión, una preocupación. Yo te lo puedo aceptar, ¿entiendes? Porque como seres humanos nos preocupamos, pero depresión. Pero no. la palabra dice que se entristeció Ok. en gran manera. Está bien, Quiere decir que estaba pero que eso no me dice a mí que está depresivo. Yo a veces estoy triste cuando yo veo que un hermano no llega a la iglesia, yo me pongo triste y eso no me está diciendo a mí que Pero no estoy en entonces, una depresión. entonces, ¿cómo definimos la palabra depresión? La depresión es Ok. una... Cuando Vamos a tú dices buscarlo. una preocupación excesiva, Excesiva. algo como que exceso de Ajá. más allá de lo que uno puede entender, ¿verdad? Más allá de lo que uno puede entender, las preocupaciones cuando se van aumentando más allá, hasta que uno pierde el conocimiento o el entendimiento de las preocupaciones, eso se convierte en depresión. Ahora, Ansiedad y depresión. mira, cuando Yo estoy de acuerdo y yo entiendo, y si nosotros hacemos un análisis de ese momento que dice mi hermano Manuel, donde Jesús estaba orando, lo primero que en tenemos que Getsemaní. decir que ese relato solamente lo cuenta Lucas. Por ahí tenemos que empezar. Que él ni estaba. Que de los cuatro, no, que no estaba. No, que de los no, cuatro, estaba, de los cuatro evangelios, el único que se enfoca Eso no. en declarar las palabras que Cristo habló en Getsemaní fue Lucas. Bueno. Eso es lo primero que tenemos que estudiar, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Lucas? Dejar de saber al pueblo que Cristo pasó por ese momento, ¿verdad? Por ese momento. Ahora, si nosotros tomamos la vida de Jesús, y como habíamos dicho,
en su mensaje, Mateo capítulo 6. Hey, no te preocupes de qué vas a vestir del día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán. Si escuchamos todas las predicaciones de Jesús, de cómo Jesús enseñaba que pusiéramos todas nuestras cargas en Él, porque Él vino del Padre. No podemos decir que en un momento ya, después de 3 años estar predicando algo, ahora Él se le olvidó. Por favor. No, Eso es falta de razonamiento en la palabra de Dios. Vamos, Jesucristo. vamos a ir un momento, porque me gustaría... Y cuando yo digo que aclarar- él no está, era que él no caminó, ¿entiendes? No, él no era uno de esos discípulos que estaba caminando. Era discípulo Sí. de Pablo. ¿Dónde es que está lo de...? Pero En mira, Lucas, dice capítulo 21. Ok, Lucas En 21, 22, algo así. Mira, en Mateo 26, 36 a 46, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentado aquí, entre Mateo. tanto que voy allí y oro. Pero estamos hablando de las gotas de Pero sangre. espérate, pero De las espérate, gotas de ¿no? sangre. No estamos hablando... Pero es lo que yo estoy diciendo. Bueno, mira lo que dice. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse Pero es que eso no y a angustiarse. Eso no es depresión. Vuelvo y repito. Mira, hoy mismo, en el servicio de hoy faltó, te digo, un montón de gente. Vinieron a visitarla y cuando yo veo eso, a mí yo me entristezco. ¿Entiendes? Mi corazón se entristece porque ahí es cuando yo quiero que el pueblo diga, cuando viene gente, entiende que yo sé que necesita ver un pueblo unido y no veo ese pueblo unido, mi corazón se entristece. Pero ahora yo no estoy en depresión, No, seguro que no. gracias a Dios. Hoy, ¿entiendes? Hoy, gracias a Dios, yo no estoy, yo me declaro libre de depresión. Santo. Pero, ¿entiendes? No podemos decir que Jesucristo se de esto cuando Él venía, como decía nuestro hermano Gabriel, Él venía predicando Eso fue entero, que Mateo. no pasara, que no llegara al Mateo, nivel ¿sabes? de poder llegar a una ¿Mateo depresión. qué? ¿Mateo qué? Mateo 36. Mateo 36. No, Mateo 26, desde 36 a 34. Dice, ¿cómo va a ser? No me asuste porque es un buen tema, mi hermano. Sí, no, tenemos que No, empezar, ese es ¿entiendes? un A buen saber lo que tema. verdaderamente es depresión. Y- Mira, cuando tú ves una persona en depresión, tú ves una persona que cambia completamente. Una persona en depresión, la mayoría que yo he conocido que me dicen de mis customers que han caído en una depresión no vienen a recortarse. Y cuando llegan, y yo digo, pero no, tacho, estaba en una depresión que no quería ni salir de mi casa. ¿Puedo citar la palabra? Seguro. Mire, vamos a ver los síntomas de la depresión o de la ansiedad en Jesús. ¿Lo podemos? Dale. Ok. Yo no estoy de acuerdo, pero dale. Bueno, Ok. yo voy por la Biblia. Dale, mete mano. En el versículo 20, en el capítulo 26, ¿verdad? En el versículo 38, si mi hermano Gabriel lo puede leer, No, dale, déjalo. Usted lo dice tiene ahí. la palabra. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Mi alma está Como muy estaba la mía triste. hoy cuando no vi a muchos de los hermanos. Ok, mi alma está muy triste. Pero ¿por qué el alma de Jesús estaba triste? Porque se acercaba la muerte. En su humanidad, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de Jesús humano, Humano, que claro. padecía, que sentía, que si lo cortaban botaban sangre, que le dio hambre y que cuando le daba hambre comía. Pero lee Él dice- donde Ahí vamos. Ok. No, estoy hablando síntomas de la depresión si o tú de la dices, ansiedad. de la yo lo que ansiedad. digo que si tú dices que era porque estaba llegando Bueno, los días, bueno, lee porque él diga que yo estoy triste porque llegó esos días. Entonces dice, quedaos aquí y velad conmigo. Él está triste porque se acercaba el día de su muerte. Acuérdense que él lo sabía todo. Pero él tomó la iniciativa
y dijo, quedáis aquí y velad conmigo. Él va a orar porque está triste y va a llegar su muerte y va a ¿qué? A orar. Es humano. Y en su oración dice en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, ahora se va a expresar su tristeza, su dolor, su desesperación. Padre mío. Ahí le metiste una palabra. Bueno, Sigue. Padre mío. Según la Biblia. No, la Biblia no dice desesperación. Creo que lo que. No, dice no tristeza. No, sigue leyendo. Bueno, pero está bien. Sigue diciendo. Sigue Padre leyendo. mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Ok, estamos bien ahí. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo en una hora. Entonces viene Jesús, le explica, le habla, lo reprende, se molesta porque cuando tú esperas algo tú esperas que los que están al lado tuyo por lo menos tengan la misma visión que tú tienes y oren contigo. Pero dice en el 42, otra vez oró por segunda vez diciendo, vuelve a repetir lo mismo que repitió al comienzo de la oración. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y vemos aquí a un Jesús que está orando fervientemente por una situación que ya va a pasar muy pronto, y es que se acerca la hora en que ha de ser entregado el Hijo del Hombre. Estamos Uno de los síntomas de la depresión es falta de toda esperanza. Y si Cristo tenía esperanza de que Padre podía pasar de él esa copa, Cristo no estaba en ansiedad ni desesperado. Que él le enseñó a todos los discípulos que la esperanza era que él iba a resucitar el tercer día. Por favor. Él enseñó a todos los discípulos, él enseñó a todos los discípulos y a todo el mundo que él iba a morir y a resucitar el tercer día. Yo no encuentro, porque no lo leíste en ningún lado, que él estaba triste, pero espera, no hables por encima. Dale, que no en ningún lugar donde tú leíste dijo que él estaba triste porque iba a llegar ese día. No se dice. Nosotros no podemos. Dice que está triste, pero no era porque llegaba ese día. Tú sabes, yo puedo. Porque él venía predicando eso. Escúchame. Tú sabes cómo yo puedo que iba a venir el día. Tú sabes cómo yo puedo acomodar esa tristeza. Cuando él entró en la última entrada a Jerusalén, que él lloró por Jerusalén, porque Jerusalén no había escuchado su voz. Yo puedo entender que Cristo tenía su alma triste hasta la muerte, porque dice hasta la muerte, porque él entendía que todavía faltaban gente. Por salvarse. No por salvarse. Sí, por reconocer. Por reconocer, ¿Quién era? por aceptar, y por eso dice, bendito Jerusalén, y todos esos versículos bíblicos, ¿verdad? Que lo enseñan los evangelios acerca de la tristeza que tenía Cristo, no por lo que le iba a pasar a él, por lo que le estaba pasando a la gente, bro. Yo lo veo que a es él. lo mismo que el apóstol Pablo se preocupaba por la gente, no se preocupaba por él. Yo lo veo a él. Yo leí la Biblia. Yo leí la Biblia. Pero no leíste que decía en ningún lado. Eso que te estoy No, él no diciendo estaba en ningún preocupado lado. por él, dice que tenía tristeza en su alma hasta la muerte, porque ya Cristo entendía que llegaba la muerte y la gente todavía estaba viviendo desordenadamente. Mira, no tiene sentido decir que él se preocupó porque iba a llegar ese día, ¿verdad? Porque iba a llegar ese día,
pero él estaba hablándole a todos los discípulos que ese día venía, que el propósito de él, el propósito de por qué él vino en carne era para que eso pasara. So, yo lo pongo que él deseaba que llegara. Oye, aquí Dios, ¿con quién estaba Jesús en ese momento? Él hablaba con sus discípulos. Gracias. Entonces aquí dice, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A los discípulos. Gracias. Jesús le dijo a los discípulos, le dio la razón a sus discípulos, le dio el por qué su alma estaba triste. ¿Dónde dice eso? Dice, mi alma está... No, léelo antes, léelo. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él no dice que por la muerte, él dice hasta, porque él entendía que él estaba llegando el día de la muerte. Y estaba triste. que No le era estaba porque él iba a morir. Es que No era le porque él iba a estaba morir. Nadie ha morir. dicho que él no está triste. Es que le estaba Él está llegando la triste. día de su muerte. Pero no porque iba a pasar eso. Era porque mira, es lo que yo dije ahorita mismo. ¿Qué yo dije ahorita? Porque Está yo bueno estaba esto. triste esta mañana. Está bueno ¿Por qué esto. yo estaba triste esta mañana? Porque no vi un pueblo unido. Y eso es lo que le llegaba a Jesucristo. Jesucristo no había visto un pueblo unido. Los mismos discípulos que andaban con él no sabían quién era él todavía. Pero fíjate, aquí yo siempre he dicho que cada relato bíblico trae una enseñanza. Pero Dame un segundito, madre. Cada relato bíblico trae una enseñanza, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la enseñanza que Dios ahora, hoy, nos quiere traer a través de este versículo? Es que cuando nos sintamos tristes, oremos a Dios. Amén. Es una de las herramientas. No, esa es una enseñanza. Sí, pero una de las herramientas que tenemos. Pues seguro que sí. ¿Entiendes? ¿Y Hoy qué en día tenemos Exacto. herramientas Jesús, para poder... Ok, y Jesús nos la está enseñando Amén, hoy. seguro. Que cuando estemos tristes, Oremos, oremos a seguro. Dios. ok, hermano Víctor, una cosa que yo le voy a decir al hermano Gabriel. Acuérdate que en la palabra en sí no aparece la palabra depresión en ningún lado. No aparece. Pero esa ansiedad. la tristeza, la ansiedad, Es que todo eso tiene Tristeza, es parte de la depresión. Tristeza, no metan la tristeza, porque estar no. triste no es estar depresivo. Bueno, estar triste es un sentimiento de algo Pues- que te llega por cualquier situación. Pues Pero cuando tú tú sabes vas- cuántas veces tú te ves triste cuando tú ves a una persona. Cuando tú ves a una persona, un deambulante, tú no te pones triste. Sí. Ajá. Ah, entonces tú estás depresivo. No. Entonces esa no hora. pongan la depresión No en esa hora, como una, no pongan la depresión como una tristeza, porque no va. La ansiedad Está sí, bien, hermano, una pero, ansiedad sí, claro. porque es un sentimiento que te lleva a sentir, ¿entiendes? Yo no Algo sé, por encima de Pero tu... cuando yo estoy triste, yo me entristezco por muchas cosas. Sí. Y créame, que me entristezco de una forma que si le doy cabida caigo en depresión. Ahí tú lo llevaste. Pero atreverte a decir que Dios le dio cabida a esa tristeza para llegar a una depresión es una falta de respeto. No. Mira lo que yo dije. En su humanidad. En su humanidad. Él dijo No, es esa que palabra, no, brother. no, está bien, Él la pero dijo, él estaba mano. triste por lo que estaba pasando. ¿Y qué ¿Entiendes? estaba Y pasando? estaba pasando que el pueblo no había un No, pueblo unido todavía. mano. ¿Cómo? Diajo, Víctor, por Estaba pasando favor. que iba a morir, bro. No, él subió a orarle a Dios y le dijo a Dios, mira, que se haga tu voluntad, ¿entiendes? Y no la mía, porque si fuera por él, las cosas no iban a ser de esa misma manera. Pero eso no tenía que ver nada con una depresión. No lo veo así, no lo voy a ver así, bien, porque está bien, tú me estás diciendo a mí. No, está bien, si muchacho, no lo ve así. yo no lo puedo ver así. Ok, está bien. So, Escuché lo que dice Lucas. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas en esta mañana? Lucas. Escríbeme ahí tu comentario, por favor. Escríbeme tu comentario. ¿Qué tú crees de esta situación? ¿Estuvo o no estuvo ansioso Jesús? ¿Estuvo o no estuvo a punto de caer en depresión Jesús? Tú ¿Sabes qué? decirme eso, tú decirme que Jesús cayó en depresión, es decirle a No, todos los estuvo a oyentes. punto, estuvo a punto. O ahora es a punto. Bueno, ahora lo cambiaron. Ya no es depresión, no, ahora es a punto, espérate, hermano. pero- No me cambien las cosas. Ay, Escuche esto, señor. cuando le iba a entrar a la entrada de la entrada triunfal en Jerusalén, usar el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, el 41 de adelante dice,
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos a este tu día, Ajá. lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, Ok. porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y tú saltearán, y por todas partes te entredecherán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo le estaba diciendo a Jerusalén: Ajá. porque tú no entendiste que yo llegué para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Cristo estaba triste, no porque iba a morir. No porque iba a morir. No, y no porque iba a morir, y no Porque llegó a la el depresión, apóstol- que es lo que estamos después tratando de traer. el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando tiene esa predicación, él está diciendo que a Cristo Poncio Pilato lo entregó no porque él quiso, porque eso fue de Dios, que Dios lo permitió así. No podemos, Sí, porque decir era el que Cristo propósito. cayó a una depresión o una preocupación sobre preocupación porque iba a morir. Eso Mira, la palabra de Dios nos enseña, entiende, que toda la historia de Jesucristo, los profetas ya lo habían profetizado, Seguro. ¿verdad? Todo, completamente toda la vida de Jesucristo estaba profetizada Isaías ya. 55, Y él se sabía. varón de dolores. Él leía esa palabra, él iba a la sinagoga y leía esa palabra, él conocía todo lo que le iba a pasar como Dios y como hombre también. ¿Me permiten leer otra porción bíblica? Dale, Por que lo que ejemplo, tenemos poquito tiempo. en Lucas capítulo 22, Ajá. en el versículo 43. Tenemos 5 minutos. sí, Porque ya no. ahí es lo que yo estaba discutiendo al hermano. En el capítulo 43 que dice, Lucas lo llevó allá al extremo de hablar de que sudores de sangre. dice en el capítulo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía. ¿Quién estaba en agonía? Cristo, Jesús, ¿verdad? Y en agonía es que angustia. angustia, dolor, Tristeza. sufrimiento, tristeza, Por eso. desesperación, todo lo que usted quiera poner. No es desesperación. Ya le metieron una palabra. Ese es el problema, que le están metiendo de palabras que no significan. Agonía. Porque La es que gente- desesperación es falta de Mire, esperanza. papi, Y Cristo nunca perdió la esperanza. no, es que él nunca perdió la esperanza. Por eso, pues, la palabra desesperación es falta de esperanza. Ok. Déjame terminar, por favor. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, mi hermano, está bien, respetamos la opinión de todos. Yo siempre he creído esto y lo seguiré creyendo. Cada relato bíblico nos trae a nosotros una enseñanza. Y esto aquí no vamos a llegar a una conclusión que si estaba o no estaba depresivo, que si era ansiedad, olvídese de eso. Aquí lo importante es que cuando usted y yo y cada uno de nosotros estemos en un momento en nuestra vida donde nos sintamos deprimidos, nos sintamos desesperados, nos sintamos ansiosos, nos sintamos fuera de lo normal, aquí lo importante es que oremos a Dios. Okay, y tomemos el ejemplo que Jesús hizo. En un momento de tristeza, Jesús oró a Dios. En un momento de agonía, Jesús oró a Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta? Que dice la Biblia dos cosas bien importantes. Número uno, que Jesús oye esa oración. Y número dos, además de oírla, te manda ayuda. Así que con esto cerramos en esta preciosa tarde del Señor. Recuerda. Le damos gracias a cada uno de los oyentes. Y nos amamos aquí, del nos camino. Recuerden, dos herramientas que Dios nos ha dejado: la oración y la lectura de la palabra de Dios. Amén. Esas dos herramientas te van a ayudar mucho en todos los problemas que tú tengas, en todo, si es depresión o depresión, todo lo que haya en tu vida. Esas dos herramientas te van a ayudar mucho. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.